Vamos a iniciar con el anuncio hecho ayer por el presidente Luis Abinader sobre su intento de reelección, que lo es a su vez su repostulación para optar por la presidencia de la República. Aquí lo habíamos dicho la semana pasada de que el presidente tendría un escueto video tal cual la modalidad se presentó, solo que con otra fecha. Porque la información que habíamos tenido es que el próximo 15 de agosto, el próximo 15 de agosto era la fecha en la que el jefe de Estado iba a hacer de conocimiento público su interés de mantenerse en la posición que desde el 16 de agosto de 2020 ocupa. Y que ese propósito, en esencia, no iba a tener problemas internos en su partido, porque bueno, los tres candidatos o precandidatos, aparte del que hay en el Partido Revolucionario Moderno, no tienen la posibilidad, en términos prácticos, de alcanzar esa eventual reelección. Bueno, pero ¿qué bordea esto? Bueno, el presidente, si cumple la agenda que tenía programada antes del anuncio, el día 17 de este mes estaría inscribiéndose formalmente, acudiendo al Partido Revolucionario Moderno a procesar su intención, hacerla efectiva a través del mecanismo de inscripción, y eso lo haría en horas de la mañana. La gente se pregunta por qué el presidente no anunció esto el 16 de agosto en su acto de Cabo Rojo. Bueno, las motivaciones principales para que el jefe de Estado no utilice Cabo Rojo como el espacio idóneo para la discusión de este proceso es en esencia que Cabo Rojo es un acto estatal. Es un acto que vincula a su gobierno. Pero un anuncio a la repostulación es un acto político partidista electoral y tiene dos connotaciones distintas. Además de que le da una vigencia al tema de la reelección que no conseguía con Cabo Rojo y que atrofiaba incluso sus propias informaciones, que a final de cuentas se hizo como quiera. Y por eso yo visualizo ahí un pequeño error de táctica en este proceso. Y hablo de un pequeño error de táctica porque el presidente tuvo un fin de semana exitoso en Nueva York. El presidente tuvo un fin de semana exitoso en su parada. Es la primera ocasión en la que un jefe de Estado va a Nueva York, pero las informaciones que ya se producían quedaron atrofiadas cuando el presidente anuncia ipso facto que va a postularse por un segundo periodo. Y cuando el presidente dice que intentará buscar ese segundo periodo, pues entonces atrofia todo el éxito que pudo tener porque la atención la concita su propio anuncio. Como la atención la concita su propio anuncio, pues entonces ahí se rompe ese hilo de 9 días que estaría el presidente con una publicidad gratuita sobre el tema. Pero bueno, eh, son de las cosas y los errores y bueno, el día 15, además de ser la fecha preconcebida, era el día perfecto para esto. Pero no pasa nada. El presidente anuncia su repostulación. ¿Cuáles son las palabras del presidente? Bueno, el presidente hace una comparación de cómo llega al gobierno versus cómo está hoy, pero lo hace basado en la pandemia. Y la primera pregunta que hace es, ¿recuerda cómo estábamos antes de la pandemia? ¿O recuerda cómo estábamos en ese momento, hace 3 años? Las calles desiertas, negocios cerrados. Bueno, estábamos en plena pandemia. No había otra forma en la que un jefe de Estado asumiera las riendas del país en ese momento. Sea el que sea el presidente electo, esas eran las condiciones a las que
se suscribía a aquel que era elegido como jefe de Estado. Y hace una comparación con el modelo de hoy, que de forma natural iba a tener esa apertura. Que de forma natural iba a tener esa apertura. Pero rememora ese momento. Y luego habla de la honestidad. Luego el jefe de Estado habla de que la honestidad ganó la confianza de la ciudadanía y esa confianza me dio la determinación de trabajar incansablemente para obtener vacunas, etcétera, etcétera. Yo creo que la línea discursiva de la honestidad no es la más apropiada para el presidente Abinader en un proceso como este. ¿Por qué? Usted me dirá, pero bueno, el presidente no es honesto. Yo no digo que no sea honesto, digo que es una línea que no es la más conveniente debido a su fragilidad. Cuando el presidente habla de honestidad, se sujeta a que cualquier escándalo de un funcionario de su gobierno le empañe directamente. Y me voy un poco más lejos. Miren, el gobierno del presidente Abinader tiene cerca de 30 casos de corrupción activos. Cerca de 30 casos de corrupción tiene este gobierno en 3 años que lleva. Y ahí usted puede citar la situación de las tarjetas Supérate, ahí usted puede citar el caso de la lotería, ahí usted puede citar el caso de funcionarios que no cumplieron con su declaración jurada, ahí usted puede citar el caso de Kimberly, de la otra ministra que le sucedió, y bueno, la fila es larga. Lo más reciente que ocurre, que lo revelamos en estos espacios, es la licitación de la policía, donde los uniformes en promedio todavía no tienen la cifra clara, pero van de más de 770 millones de pesos por 1.000 uniformes a más de 130.000 pesos por 1.000 uniformes. En cualquiera de los dos casos, no hay un uniforme ni siquiera de la policía de Dubái chapado en oro que cueste esos montos. Entonces, cuando el presidente hace un anuncio con esta línea discursiva, bueno, pues se somete a un recuerdo permanente de parte de la oposición política de cuáles son los hechos de corrupción que ha habido y que ha habido en su gobierno. Y sobre todo, no que existan los hechos de corrupción, sino la inacción que ha habido de parte del Ministerio Público, que él mismo cita en ese discurso, frente a esos escándalos de corrupción. Y ni hablar del tema de los presuntos narcotraficantes que fueron candidatos junto al presidente Abinader, que fueron candidatos junto a su boleta, que tenían vallas publicitarias junto a él en el proceso pasado, y eso no es necesariamente honestidad. Entonces, me parece que la línea escogida por los asesores del presidente para que él expresara en su discurso eso que expresó finalmente no fue la más atinada. La línea discursiva escogida por sus asesores en un momento como este, que es la de la honestidad, no es la más acertada cuando usted tiene varios judicializados por narcotráficos o cuestionados por narcotráfico y lavado de activos, y tiene cerca de 30 casos de funcionarios señalados por corrupción o hechos moralmente cuestionables en su gobierno. Eso puede ser pecaminoso y en el tiempo puede cobrar caro. Pero entre las cosas buenas es que el PRM le sacó el aire a la oposición, digo entre las cosas buenas para el anuncio hecho por el presidente Abinader, porque los agarró fuera de base. Y en muchos casos no sabían ni siquiera que el anuncio iba a ser este fin de semana. Estaban orejeados, pero aún así les agarró fuera de base. Ahora el presidente debe estar claro que ya no es solo presidente, que ahora también llega a la condición de candidato, y con la condición de candidato no hay límite alguno para que la oposición pueda enfrentarle y su gobierno puede consolidarse hacia adentro, pero puede estremecerse hacia afuera, viéndose que es ya consagrado oficialmente como el hombre a vencer en el proceso electoral del 2024, porque la posición que busca cualquiera que esté fuera del gobierno es precisamente la que él tiene.